Yo voy a leer Lucas capítulo 14, versos del 15 al 24, pero antes de leer esa parte, yo quiero decirles que Jesús está hablando con anterioridad a lo que voy a leer. Y Jesús está hablando y diciendo que cuando te inviten a alguna boda, que no te sientes al frente. No vaya a ser que alguien más importante que tú haya sido invitado por el novio y te cojan y te digan, mira, cédele tu espacio porque esa silla era para fulano de tal. Y a ti te toca más atrás porque ya las demás sillas se llenaron y pases una vergüenza. Sino que cuando te vayas a un sitio te sientes atrás para que de esa manera el que te invitó te diga, no, pásate más al frente y seas honrado, ¿verdad? Te sientas importante. Y luego Jesús dice que cuando invites a alguien a una cena, que no invites a la gente de dinero, a la gente importante, pensando que después te van a invitar a mí a la fiesta, a ti a la fiesta de ellos. Te voy a invitar a alguien que es mucho caché, porque yo sé que cuando él haga la fiesta me va a invitar a mí para atrás. O sea, voy a recibir para atrás lo que invierto en ellos. Quizás yo le doy a habichuela y pollo frito y ellos me den bistec. Así que vale la pena invitar a los ricos. Jesús le dice, cuando tú hagas una fiesta, cuando tú hagas una cena, invita a los pobres, a los desvalidos, invita a esa gente, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y entonces, porque ellos no te pueden invitar a la fiesta de ellos. Y de esa manera, la recompensa la vas a recibir de Dios. Eso es lo que Jesús está hablando, y luego entra lo que voy a leer ahora. Versículo 15, Lucas 14, versículo 15, dice así. Oyendo esto, uno de los que estaba sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una herencia y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fue convidado gustará mi cena. Vive Jesús. El domingo pasado, Pastor Tito habló del regreso de nuestro Señor Jesucristo, habló de algo que va a ocurrir. Y hoy, en cierta manera, yo quiero tocar parte de eso también y darle continuidad. Hablé como a modo de introducción, antes de leer el pasaje, lo que Jesús estaba hablando, y en base a eso, uno de los que estaba allí presente se puso a pensar y dijo, wow, ¿sabes? Bienaventurado, el versículo 15, oyendo esto, uno de los que estaba sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Asoció lo que Jesús le estaba diciendo con algo espiritual, con algo que tiene que ver con el reino de Dios. Y ahí es que Jesús comienza a hablar sobre este asunto que acabamos de leer, ¿verdad? Donde dice que un hombre hizo una cena e invitó a la gente importante. Pero cuando nosotros analizamos esta porción de la Escritura, esta parábola, sabemos que el hombre que hizo una cena se refiere a Dios, ¿verdad? Y
mostrando de esta manera que al Dios que le servimos es un Dios de inmensa gracia y de inmensa bondad y de inmensos recursos, ¿verdad? Y también esta parábola habla de que si este hombre, el padre de familia que hizo una cena, se refiere a Dios, que prepara algo y lo quiere compartir a los demás, esas personas a las que fueron los primeros invitados que se negaron a ir a la cena, entendemos que son el pueblo judío, Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Estamos estudiando en el libro de Efesios todos los martes, que el que no viene le invito a venir, que venga los martes y aprenda. Pero estábamos leyendo y el apóstol Pablo diserta cuando escribe y habla acerca del plan de Dios en los últimos tiempos y cómo Dios al final de los tiempos lo concentró todo, lo injertó todo en la persona de Cristo y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y que de los dos pueblos hizo uno, tanto los israelitas como los gentiles, y ese era el plan de Dios, cosa que ojo no vio, ni ha subido a corazón de hombre, nadie lo vio venir desde la antigüedad, nadie vio venir eso, pero ahora la gente dice, wow, eso yo no lo había pensado, ¿verdad? Así que esa gente que fueron los primeros invitados, podríamos decir que es el pueblo de Israel. Cuando Jesús, el Padre, dice, ellos son los que yo quiero que vengan. Pero el pueblo de Israel no quiso venir. Israel no aceptó a Jesús. No aceptó al enviado de Dios, a su siervo, el Mesías. No lo aceptó. Yo no quiero eso, no quiero ir a ese lugar. No quiero ir al encuentro. Y Jesús fue crucificado, ¿verdad? Allí en la cruz del Calvario. Pero dice la palabra en esta parábola que acabamos de leer de la gran cena, que el padre de familia quiere que todos participen, volvió a enviar a esa persona, a ese siervo, pero ya en este momento ese siervo somos nosotros, que vamos por el mundo predicando, porque la Biblia dice en Mateo capítulo 28, los últimos, al final del capítulo, habla de la gran encomienda. Y le dice a los discípulos, id por todo el mundo, haced discípulos, prediquen, hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el padre de familia le dice al siervo, ahora vete por todos los lugares, vete por todos los sitios, y al que encuentres invítalo, para que se agregue a esto, ya que los primeros invitados no aceptaron esto, pues ahora yo quiero que tú invites a todos. Ya no es algo exclusivo del pueblo de Israel, ahora es todo el mundo. Y se llenó. Y después el siervo le dice, ya está lleno. O sea, perdóname, hice lo que me dijiste, fui por los caminos, conseguí a toda esta gente y todavía hay espacio. Ah, sí, pues entonces vete por los vallados, por los vallados. Los vallados son los lugares que dividen un lado de otro. Son lugares que no son tan bellos, tan buenos. Búscate a los cojos, búscate a los pobres. Esto se va a llenar. Vive Jesús. Así que Jesús está dando una parábola a raíz de una pregunta o de una expresión que hizo una persona que estaba allí. Bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Y Jesús le dice, se está preparando el pan. La cena está preparada por el Señor. Tú dices que es bienaventurado el que coma, pero es que el Señor le está invitando a comer. Y la gente no acepta. Precisamente los judíos no aceptan. Precisamente se está invitando a la gente para que venga a la cena, para que participe de esta bendición. Pero los que han sido invitados no han aceptado. Tienen mil excusas. Y por eso, desde ahí, Jesús está diciendo que otra gente va a ser invitada. Que lo que el pueblo de Israel rechazó será lo que se le va a ofrecer al resto del mundo. Vive Jesús. Y los que hemos leído la palabra sabemos en qué termina esto, cómo ha sido el cumplimiento de los tiempos. Vive Jesús. Y yo quiero leer unos pasajes bíblicos que se encuentran en Apocalipsis capítulo 19, verso del 7 al 9.
donde habla de la última cena, de donde habla de las bodas del Cordero, de la cena que va a haber en las bodas del Cordero. Y dice así en Apocalipsis capítulo 19, versos del 7 al 9, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa, que es la iglesia, se ha preparado. Y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y hago una pausa. Que se le ha permitido, se le ha concedido que se vista de lino. Pero no era un lino y nada más. Era un lino fino. Y ese lino estaba limpio. Y ese lino estaba resplandeciente. Y continúo. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Verso 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Bendito el Señor. Jesús está hablando en Lucas de Dios, de su Padre, de que la gente está siendo llamada por Dios a algo que la gente no preparó. Es como cuando te invitan a una casa y tú llegas allí y lo que vas y tú dices: ¿qué tengo que llevar? Hambre. Todo está ready. ¿Hay que pagar algo? No. ¿Tengo que llevar algún botellón de refresco? No, eso hace daño, no trae refresco para acá. Y llegaste allí con hambre. No llevaste el plato, nada, todo está servido. Es la bondad de Dios. Nosotros estamos siendo invitados a algo, para participar de algo que todo lo pagó Dios, que todo lo cocinó Dios, que todo lo planeó Dios, que lo sirvió, y lo único que está diciendo es: vengan, acérquense, participen, coman de esto. Y en el camino la gente pone mil excusas y prefiere no ir, porque no se valoriza la cena del Señor. Y no me refiero a la cena, la última cena de Jesús, cuando hizo la cena con sus discípulos. Me refiero al Evangelio, al plan de Dios. Me refiero a lo que Dios ha cocinado durante muchos años para que nosotros seamos salvos. Vive Jesús. Hay algo que me llama mucho la atención del versículo que leí en Apocalipsis, o de los versos que leí en Apocalipsis, y es que dice que el lino fino, dice, se le permitió, se le concedió vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y ahí hay algo bien profundo, hermano. La novia del Cordero, la iglesia, está hablando de ti. Nosotros somos la iglesia. Dice que en el momento que nosotros estemos allí, ese momento glorioso donde nos vamos a encontrar con el Señor, nosotros, la iglesia, nos vamos a encontrar con Dios. Y dice que la iglesia va a estar vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Y luego aclara: esa vestimenta representa las acciones justas de los santos. O sea, la forma en que la iglesia vive. La forma en que la iglesia vive hace ver a la iglesia de una manera elegante. Nos hace ver ante Dios de una manera limpia, de una manera resplandeciente. Las acciones justas de los santos. Se le concedió a la iglesia, a la novia, que se vista de esa manera. Y luego explica qué significa esa vestimenta. Las acciones justas, las acciones de los santos. La forma en que la iglesia vive. La Biblia dice, y lo leímos en Efesios en estos días, que las obras que Dios preparó de antemano para la iglesia, para que la iglesia las llevara a cabo, viviera por ellas. Unas
unas obras, aleluya, que Dios las había preparado, que la iglesia estaba predestinada a hacer esas obras. Cuando hablamos de predestinación, hable de eso. Que Dios predestinó desde antes de los tiempos unas obras, unas acciones, una forma, un comportamiento, una vivencia, una forma en que la iglesia iba a vivir. Y cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento y especialmente las cartas de Pablo, vemos cómo Dios describe y nos explica y nos dice cómo Él espera que nosotros vivamos de una manera santa, justa y piadosa. Y que hagamos morir en nosotros las obras de la carne y que vivamos conforme a aquel que nos llamó. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces nosotros estamos siendo vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Y cuando nosotros como iglesia, tú como persona, tú como individuo, comienzas a hacer como dice aquí, las acciones justas de los santos. O sea, vivir, obra. No obras para salvación, sino que porque eres salvo, por eso obras, por eso haces cosas. Y cuando llevamos a cabo el estilo de vida que yo vivo, cuando yo brillo, cuando soy sal de la tierra, cuando soy luz del mundo, hermano, nosotros nos estamos vistiendo de lino fino. Entonces la gente podrá decir, se parece a su padre. La iglesia se parece a su Dios. La iglesia se parece a su novio. Porque cuando tú ves a alguien vestido, por lo menos en el tiempo en que se escribió esto, que el lino se usaba tanto, hoy en día casi nadie usa ese tipo de tela. ¿Verdad? Uno va por ahí, va a marcha y se compra unos maones y sabe Dios de dónde viene eso, y sabe Dios ropa reciclada y tiene hasta ácaro, yo no sé de dónde vendrá esa cosa. Y uno la lava y se la pone. Pero para ese tiempo, la persona que se vestía de lino fino y resplandeciente era de la alta alcurnia. Era alguien importante. Era porque era de la realeza, porque eso es demasiado caro para que cualquier plebeyo se vista de esa manera. Pero dice, se le concedió que se vistiera de esa manera. Así que, hermano, cuando nosotros vivimos de tal manera que, como dice aquí, hacemos las obras justas de los santos, nosotros nos parecemos a los que son de la realeza. ¿Por qué? Porque somos hijos del rey, porque somos hijos de Dios. Y entonces la gente puede decir, como nosotros obramos, como yo respondo, como yo actúo ante la sociedad, ante mi familia, ante mis amigos, cuando yo vivo a la altura de Dios, dice ahí que me estoy poniendo el lino fino. Entonces me parezco que soy de la realeza. Y cuando digo de la realeza me refiero a que pertenezco al reino de los cielos. Soy hijo de Dios, soy hijo del rey. Y se me concede eso. ¿Te quieres parecer a Dios? ¿Quieres vestir como hijo de Dios? Haz las acciones justas de los santos. Y el día, esa última cena, la cena del Cordero, la boda del Cordero, se te concederá vestirte de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas que tú has hecho y te van a hacer brillar delante de Dios. Dios va a mirar y va a decir, es mi hijo, se parece a mí, está vestido como yo, es limpio como yo, es santo como yo, resplandece como yo. Porque si no, no se nos va a permitir entrar en el reino de los cielos, amado. Esto es tan bonito, hermano, es tan precioso y al mismo tiempo tan profundo y tan confrontador y nos cuestiona tanto porque me obliga a hacer. No solo a creer, sino que mi creencia me lleva a actuar, a hacer, a vivir de una forma. Yo no puedo creer una cosa y vivir de otra manera. Bendito Jesús. Yo he sido invitado a las bodas del Cordero y ese día yo quiero llegar allí vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. Y para eso para ser limpio, tener esa vestidura que sea limpia, que sea resplandeciente. Oh, santo, bendito Jesús. Yo tengo que tener las acciones justas de los santos, como dice aquí. Vive Jesús. Los que van a entrar allí vestidos de esa manera
se le considera la iglesia del Señor, la iglesia del Cordero, la novia del Cordero. Bendito Dios. Nosotros debemos permanecer siendo iglesia, vivir como iglesia, hacer las acciones justas de los santos para poder entrar allí vestidos de esa manera. Bendito Jesús. Ese día se acerca, ese día las profecías, la forma en que el mundo se está tornando, las cosas que están ocurriendo en este planeta, nos dicen que ese día se acerca, que eso será pronto. Así que no nos descuidemos y no permitas que tu vestidura de lino fino, blanca y resplandeciente se ensucie. Mantén eso limpio, vive Jesús. Así tiene que ser y no debemos practicar el pecado. Pero dije ahorita que esos primeros invitados, que fue Israel, el pueblo de Israel, los judíos fueron los primeros, porque Cristo era judío, vino a los suyos, ellos fueron los primeros. O sea, Cristo no nació en España, no nació en la China, no nació en América, no nació en Australia, nació en Belén de Judea, en Israel. Vino a los suyos, fueron los primeros. Y esa gente tuvieron muchas excusas, y las leímos ahorita, que si los versículos del 18 al 20, que decía que uno había comprado una hacienda, iba a verla, otro que había comprado unas yuntas de bueyes y los iba a probar, otro que había acabado de casarse y que no podía ir. Y excusas. Pudiéramos decir, es excusable, ay bendito, no hay problema, está bien, no venga. Pero para Dios no había excusas. Hermano, nosotros podemos darle estas excusas a cualquier persona, pero a Dios no se las puedes dar. Hay excusas que delante de los hombres son aceptables. Y esa misma excusa delante de Dios no es aceptable. Le puedes presentar la excusa a tu jefe y tu jefe te va a decir, no hay problema. Pero le presentas esa misma excusa a Dios y le dices, no es válida. Esto no funciona. El primer mandamiento dice la palabra, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Nada puedes poner por encima de Dios. Nada. Nada es una excusa para Dios. No hay ninguna excusa para no amar a Dios. No hay ninguna excusa aceptable para no aceptar el llamado de Dios. No la hay, no existe. Tú podrás lavarte el cerebro, tú podrás decir cualquier cosa, pero para Dios no es aceptable. No es aceptable. Vive Jesús. Podríamos agrupar las excusas normales del ser humano en tres áreas. Tengo aquí actos comerciales, trabajo y estudio. Hay gente que no puede congregarse o que no puede buscar de Dios, ¿verdad? Entre comillas, y ellos mismos se labran el cerebro y se lo creen, se lo repiten y se lo creen, porque es que tengo trabajo, porque es que tengo estudios y no puedo aceptar el llamado de Dios, no me puedo congregar, no puedo. Actos materiales, es que tengo muchas posesiones, tengo carros, tengo autos, tengo muchas cosas que bregar con eso. Y otras cosas podrían ser aspectos sociales, por mi esposa, por mis hijos, por mis amigos, ¿verdad? Y pudiéramos añadirle, ¿verdad? Heridas en el corazón, que no tiene que ver nada con todo lo que he dicho, pero hay gente que tiene heridas en el corazón y no quiere bregar con Dios, porque no quiere que nadie toque esas heridas. Yo no sé si algún día tú te has dado un golpe. Yo recuerdo, yo me jajé la cabeza un montón de veces cuando era chiquito. Yo tengo jajada de cabeza por todos lados. Si no se hubieran cejado, estaría todavía así botando chojo por todos lados. Y cuando yo llegaba al hospital, llorando, chojo de sangre por aquí así. Venía por aquí, acá, aquí, acá atrás. Todos los fines de semana yo me jajaba la cabeza. Mi mami me decía, nene, ya es viernes, por favor no te jajes la cabeza otra vez. Salía de la escuela, eso era coger por todo el caserío, tirar piedra y decir mil cosas. Pero cuando llegaba al hospital, recuerdo cuando me
me di el de aquí y en lo que llegué al hospital, pues ya había parado de sangrar y se veía el huesito, el pómulo, todo abierto así, y había que coserlo. Pero yo no quería que me tocaran eso. Yo no quería que nadie tocara la herida. Y mami me hacía ¡pah! Y me daba por aquí. ¡Quédate quieta! ¡Te van a lastimar más! Y yo ahí. Pero no quería que me tocaran. Al final, pues, me echaban una cosa. Más me dolía la anestesia cuando me metían la inyección para dormir que todo lo demás. Y resulta que hay gente que tiene heridas y no quiere que Dios trabaje con eso. No quiere que nadie los toque. Y prefieren seguir llorando y dejar la herida abierta y que se infecte. Pero no quieren ir donde Dios para que Dios trabaje con esa herida. Para que Dios los sane. Y a veces Dios no tiene que hacer como hacía mi mamá. ¡Pah! Quédate quieto, que voy a trabajar contigo. Y nos da un pescozón el Señor para que nos quedemos quietos y entonces Él pueda trabajar con nosotros. Es mejor entregarnos al Señor, que Él trabaje con nosotros y así nos ahorramos varios pescozones en el camino. La realidad es que en el fondo, este asunto de no aceptar a Dios por excusa tiene que ver con no valorizar el Evangelio del Señor. No importa la excusa, no considero que el mensaje de Dios, no considero que el Evangelio de Dios, el Evangelio es las buenas nuevas de salvación, no considero que eso sea tan importante. No considero que eso sea tan valioso, no considero que eso sea relevante para mí. Y por eso puedo poner mil excusas. Puedo poner la excusa de la herida, puedo poner la excusa de aspectos comerciales, de aspectos materiales, de aspectos sociales, lo que sea, emocional, lo que sea. Pero la realidad es que si yo considero y le doy el valor que tiene el mensaje de Dios para mí, la invitación de Dios, la invitación que Dios me está haciendo, cuando yo considero que eso es de vital importancia, que eso es de vida o muerte, ninguna excusa podrá detenerme para yo moverme y aceptar esa invitación a la cena del Señor. Nada. Aún llorando y sangrando iré al llamado de Dios. Cuando llega el siervo y le dice, mira, ya está la cena está lista, que pasen a comer. Y yo podría estar sangrando. Y yo podré haber perdido a un ser querido. Y yo habré prosperado en la vida. Y yo tendré miles de amigos. Pero nada de eso me va a impedir ir a la cena donde el Señor. Porque yo sé que hay cosas que son bien importantes. Pero cuando yo lo pongo y lo pongo en balanza con lo que Dios me está llamando, lo de Dios es mucho mayor. Y tengo que correr hacia allá. Yo tengo que valorizar eso. Saber que lo que Dios me está hablando, que lo que Dios me está llamando, que lo que Dios me está diciendo, tiene más valor que cualquier otra cosa que yo pueda tener. Tiene más valor que cualquier otra cosa que yo pueda perder por aceptar el llamado de Dios. Esto vale más. ¿De qué le vale al hombre que ganare todo el mundo y al final perdiere su alma? No es negocio, no lo es. Y hay personas que han aceptado el llamado de Dios, que el siervo llegó donde tú estabas y te llamó y te dijo, mira, el Señor te está invitando a la cena. Y la persona aceptó el llamado de Dios y fue allí a la boda, fue a la cena y participó. Y resulta que ya se convirtió y está perseverando y está cantando coritos y sigue comiendo en la cena. Está participando de la cena. Está allí, es uno de los que dijo, sí, yo quiero ir. Yo hice eso el 4 de marzo de 1977. Yo levanté mi mano y dije, yo quiero ir. Ese día, y todavía estoy comiendo. Estoy en la cena, estoy comiendo, esto está bueno. Pero a veces, en la misma cena, en ese lugar, en ese paréntesis antes de las bodas del Cordero, que es cuando perseveramos, Dios hace otro llamado. Dios te pide algo más. Podríamos decirle que es el postre. Es
que terminaste de comerte tal cosa. Yo recuerdo una vez que yo fui con Marina en un aniversario de bodas nuestra a comer a un restaurante en Rincón, La Primavera, el Hotel La Primavera. Y entonces era bien curioso porque tú llegabas allí a comer y te servían la comida por etapas. Y te traían unos mozos y te ponían una cosa allí, se levantaban así la tapa y te salía una cosita así. Te la comía y yo me quedaba como, eso es todo. Y a ratito llegaba otro, te traía otra cosa y eso era por etapas. Y en un momento dado me trajeron 2 copitas chiquititas así. Y yo la miro así, ¿qué es esto? Yo no me atrevo a probarlo, yo no sé para qué es esto. Resulta que era un limber de tamarindo, como una escarchita. Y yo, ¿para qué es esto? Me dice, para que te lo comas. Y ese sabor, esa experiencia gustativa, te va a quitar todo el sabor de lo que ya tú comiste para que puedas apreciar el plato principal que viene ahora. Yo dije, creo que nos equivocamos de lugar, Marina. Y después me trajeron un plato que aquello fue una cosa brutal. O sea, que era por etapas. Y a veces en la viña del Señor, esto es por etapas también. Y Dios te llama, pero en el camino te hace otros llamados y te va sirviendo otras cosas. Y a veces aceptamos el primer llamado de convertirnos a Cristo, de venir a la cena del Señor. Pero cuando viene el Señor y dentro de esa cena Dios te hace otro llamado, nos hacemos los locos. Y yo me quedo con el postre nada más. Yo me quedo con lo primero, yo no quiero todo lo demás. Y nos quedamos allí sentados. Y lo que hacemos es picar en la cena y no queremos el plato fuerte. Porque el plato fuerte implica un compromiso mayor, una entrega mayor, trabajar para el Señor. Y a veces nos quedamos, hermano, a mitad y ponemos las mismas excusas que pone el pueblo de Israel y mucha gente para no entrar a las bodas o para no entrar a la cena. Es que tengo esta situación, Señor. Es que no quiero lo demás porque tengo mucho trabajo. Es que yo no puedo llevar a cabo esa labor en la iglesia porque es que tengo unos compromisos. Y el Señor se queda esperando por nosotros, como se quedó esperando en la cena, porque los primeros invitados no llegaron. Y entonces tienen que aparecer los cojos, los mancos y demás para que hagan el trabajo. Recuerdo un pastor que me dijo un día, tengo un contable en la iglesia que lo único que hace es criticar. Un contable que lo único que hace es criticar la forma en que administramos el dinero, que esto no se debe hacer así, pero cuando le pregunto, ¿quieres ser tú el tesorero? No. Entonces me tengo que ir a buscar los cojos, los mancos, los ciegos, para que hagan el trabajo que se supone que tú hagas, pero no estás dispuesto a hacer, que estás preparado, que tienes toda la preparación para hacerlo, pero no quieres hacerlo, no aceptas el llamado del Señor. Así que no te quejes cuando el trabajo que tú estás haciendo, que se supone que tú hagas, lo hace un cojo, lo hace un manco, lo hace un desvalido, lo hace alguien que no está tan limpio como tú, pero fue el que dijo amén, fue el que dijo yo lo hago, fue el que dijo yo estoy dispuesto. Vive Jesús. A veces el llamado de Dios se hace estando ya en la cena. Y estando ya en la cena, le negamos al Señor lo que el Señor nos está pidiendo. Vive Dios. Los que respondieron fueron los cojos, los mancos, los ciegos, los del camino. Aquellos que reconocían su necesidad de entrar a ese lugar. Aquellos que entendían que se estaban muriendo. Que reconocían que fuera de la presencia de Dios no se vive. Y a veces el mundo nos ofrece tanta cosa artificial, nos ofrece tantas cosas que son llamativas, hay tanta luz, hay tanto ruido, tanto sonido, tantas luces, que pensamos que eso es lo importante. Y se nos olvida que lo realmente importante está en la casa de Dios. Que lo realmente importante y lo que yo necesito es a Dios. Y que todo lo demás pasará por añadir, será añadido.
Y entonces Dios te puede dar las luces. Si Él quiere, Él te puede dar las luces, te puede dar el sonido, te puede dar todo lo demás, que realmente no hace nada en la vida de nosotros. Pero a veces lo valoramos más que el llamado de Dios, hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vive Jesús. El que cree tenerlo todo o estar completo no responde al llamado, porque dice o cree que lo tiene todo. Aún siendo cristianos, podemos creer que no tenemos la necesidad de leer la Biblia, de orar, de ayunar y de congregarnos, porque ya me convertí. Ya soy salvo, ya voy para el cielo. ¿Por qué tengo que leer Biblia? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que congregarme? Ya mi nombre está escrito. Me quedo light, me quedo suavecito. Como quiera voy para el cielo. Pero el que reconoce su condición, su necesidad, el que sabe que en cualquier descuido te puedes ir por el chorro. Ahorita hablábamos, Edwin y yo, decía, es que somos peligrosos. Soy peligroso. Me tengo miedo. Yo le tengo más miedo a mi carne que al diablo, hermano. Yo me tengo más miedo a mí que lo que le tengo al diablo. El diablo no me puede tocar, podrá hacer 1000 cosas. Es más, se me puede aparecer al frente, enseñarme los cuernos, sacarme la lengua, hacer 1000 cosas y no me va a hacer nada. Nada. Tú lo reprendes en el nombre de Jesús, mete el jabo entre las patas y sale cogiendo. Pero el peligroso eres tú, que estás ahí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer termino haciendo. Miserable de mí. Yo necesito estar todo el tiempo delante del Señor. Necesito buscar su rostro, necesito humillarme, necesito responder a su llamado. Necesito decirle, sí Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Cuando el Señor me dice, quiero que ores, sí Señor, no tengo ganas, pero lo voy a hacer. Cuando el Señor te dice, tienes que leer la Biblia, no me gusta leer, no tengo ganas de leer la Biblia, pero lo voy a hacer porque soy peligroso. Porque si no mantengo mi carne ahí, achicada contra el piso, se le subleva, se levanta, me ataca, me mata y me aleja de Dios. Necesito estar humillado delante de su presencia, necesito reconocer mi necesidad, necesito reconocer lo importante de responderle a Él, necesito entender lo valioso de Dios y lo miserable que soy para poder responderle a Él. Vive Jesús. Dice la palabra, y lo acabamos de leer, que el padre de familia que hizo la cena se quedó esperando y los convidados no llegaron. Llegaron otros que no estaban invitados, pero los que estaban invitados no llegaron. Y se quedó, como decimos, había una respuesta. ¿Cuántas veces tú has dejado al Señor vestido y alborotado? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo hace que el Señor está esperando que tú respondas a su llamado? ¿Cuánto tiempo hace que el Señor está allí dándote break? Pero llegará el día en que el Señor va a llamar a los cojos, a los mancos, a los desvalidos, a los que están en los vallados, a los pobres, a los que no merecen supuestamente estar allí. Pero cuando el Señor mira el corazón y dice, pero Él sabe, ese cojo que no se ve tan bonito aquí, ese ciego, ese pobre, que no se ve quizás tan bonito sentado en mi mesa, pero cuando yo miro su corazón, me ama. Cuando yo miro su corazón, yo para Él yo soy todo. Cuando yo miro su corazón, reconoce que yo soy todo para Él, que necesita de mí, que sin mí se muere. Y eso es lo que yo busco. Así que llegará el momento donde el Señor llamará a otro y se quedará, dejará de quedarse vestido y alborotado y a otro va a llamar. Y ese día probablemente alguien de los que fue llamado y no respondió se queje y diga, es que no lo están haciendo bien, es que eso no se hace así, es que eso se debería hacer de tal o cual forma.
Fuiste llamado y no respondiste. Nunca llegaste. Y el Señor honra a los que le honran. Vive Dios. Y yo quería compartir esto. Se me acabó el bosquejo. Yo quería compartir esto, hermano, porque es que esto me arde en el corazón. Me arde en el corazón. Y Cristo viene pronto. Y el plan de Dios es muy grande. Y Dios no tiene a su iglesia simplemente para cantar corito. La iglesia, la expectativa de Dios con su iglesia no es para que vengamos aquí, cantemos 4 coritos y nos vayamos y sigamos viviendo nuestra vida normal. Dios tiene una expectativa bien alta con nosotros. Dios espera que nosotros nos vistamos de lino fino, blanco y resplandeciente. Esa es la expectativa de Dios. Y Dios nos está llamando y Él quiere que nosotros estemos ese día en la boda del Cordero, en la cena con el Señor, vestidos de esa manera. Vístete de esa manera. Vistámonos de esa manera. No cuando lleguemos allí, es ahora. El vestido, la ropa, la vestimos, la compramos ahora. El día de la boda de Wilito, yo estaba tan elegante que hasta Babi se dio cuenta y me dijo, si se quema la casa no pierdes nada. Yo he estado vestido, se podría decir, de lino fino, blanco y resplandeciente. Ese día, el día del Cordero, el día de la boda, yo quiero llegar allí con mi vestidura blanca, elegante. Pero esa ropa yo no la conseguí el día de la boda, la conseguí antes. Me cogieron medidas, me midieron para arriba, para abajo, tuve que pagar todo antes. Y el día de la boda, entonces yo me la puse. Eso se consigue antes, se consigue ahora. La vestidura de lino fino, blanco y resplandeciente se compra ahora, antes de la boda. Y el día de la boda se te va a conceder esa vestimenta para que la tengas puesta. Vive Jesús. Respondamos al llamado de Dios, hermano. Hay llamados que son para los que son inconversos, que vengan a los pies de Cristo. Pero hay llamados que son para los que están convertidos, porque son llamados a una labor. Son llamados a un trabajo. Hay llamados a los que son convertidos para que se metan más con Dios. Hay llamados a los que son convertidos para que hagan un compromiso más profundo, más intenso con el Señor. Hay un llamado del Señor para que no te quedes picando en la cena. Hay un plato más profundo que se va a servir, se te está ofreciendo. Y Jesús dijo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No quisieron ese plato mayor. Señor, venimos delante de ti en esta mañana. Qué linda es tu palabra. Qué tremenda es tu presencia, Señor. Oh, santo, 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 santo. Oh, gloria, 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 gloria a ti, Señor. Adoro tu nombre, Señor. Adoro tu presencia, papá. Qué lindo eres. Cuán intenso eres, Señor. Cuánto nos amas, Padre. Pudiste haber llamado a otros, pero nos llamaste a nosotros. En este tiempo hemos sido tu primera opción, no la segunda ni la tercera. En este tiempo fuiste a mi casa, fuiste donde yo estaba, fuiste a mi trabajo, fuiste a la escuela donde yo estaba, fuiste a la casa donde yo estaba, fuiste aún a donde yo estaba pecando, mi Señor. Y me dijiste, ven a mí, ven a mí. Tengo alimento en mi casa para ti. Gracias, Señor, por llamarnos. Gracias por invitarnos a esta hermosa cena. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por seguir llamándonos e invitándonos a cosas aún más profundas, más intensas. Cosas que no nos atrevemos ni a decir que sí porque creemos que no somos dignos, Padre. Pero aún así tú nos llamas. Porque aún siendo nosotros, Señor, pecadores, aún teniendo defectos, aún siendo imperfectos, Señor,
Aún en toda nuestra necesidad, Dios mío, tú nos llamas. Y en ti somos completados. En ti somos justificados, Señor. Somos limpios por la sangre del Cordero. Somos restaurados en ti, Señor. Porque ves en nosotros lo que nosotros mismos no vemos. Gracias por amarnos de esa manera. Gracias por llamarnos, Señor. Por considerarnos, Dios. Danos la fuerza, la fe para responder a tu llamado, para responder a aquellos llamados que nos estás haciendo. Yo sé que muchos de nosotros les retumba en su corazón el llamado de Dios. Yo sé que a muchos de nosotros, Señor, tú llevas mucho tiempo llamándolos y tu voz resuena en lo más profundo de su alma y de su corazón. Dale la fe. Dale la fe para responder, para decir sí. Sí, Señor. Ayúdalos a ver lo importante, lo valioso de tu llamado, que es más valioso que cualquier otra cosa que se pueda poner como una excusa para decirte no puedo por esto. Oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh dueño de la casa. Oh aquel que preparó para mí. Oh aquel que me viste, aleluya, de lino fino, limpio y resplandeciente. Amado eres, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte más. Ayúdanos a respetarte más, a considerarte más, Señor. Ayúdanos a morir por ti. Oh Señor, a ese nivel. Ayúdanos. Estamos tan vivos. Señor, nuestra carne está tan viva. Nuestra carne está tan despierta que a veces no te vemos, Señor. No te sentimos. Ayúdanos a morir para que nuestro espíritu pueda verte, para que nuestros oídos espirituales te escuchen, para valorizar tu palabra, tu evangelio. Ayúdanos a morir a la carne, Señor, para vivir en tu presencia. Señor, necesitamos fuerzas para responder. Danos la fuerza que nos hace falta para responder a tu llamado, Padre. Para tener la integridad de vivir delante de ti, Señor. Siendo capaces de reconocer nuestras debilidades, Padre. Y suplicar tu misericordia, sabiendo que en ti hay perdón. Oh Dios, despierta nuestro espíritu. Despierta nuestro espíritu, Señor. Despierta nuestro espíritu, Señor. En el nombre